Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera edición una vez más del noticiero 24 horas en este jueves 21 de noviembre. Como siempre tenemos las noticias más completas para presentarles a continuación. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, Mariela, un gusto saludarte. Es un placer estar en sus pantallas. A continuación, un resumen completo de la actualidad noticiosa. Bienvenidos. Iniciamos ahora con nuestros titulares. Continúa la batalla por los precios y los productos. Apaciguada en algo la conflictividad política y la movilización, la realidad vuelve a golpear el bolsillo de los bolivianos con precios altos y la carencia de alimentos de primera necesidad. A los golpes y por las greñas en diputados, el nivel político de la Cámara Baja se halla por debajo del límite. Volvieron a brindar el peor espectáculo posible por hacerse de la testera. Logran conformar comisiones y Yujra preside. Luego del lamentable espectáculo brindado por los diputados se establecieron las comisiones. Está pendiente el tratamiento del presupuesto general del Estado. Bolivia, subcampeona de la desconfianza económica regional. Luego de la baja ponderación fijada por la calificadora de riesgo JP Morgan, el gobierno de Bolivia responde que es equivocada y que el país está al día con el pago de la deuda. Quintana es el más buscado por la policía boliviana. El exhombre fuerte de Evo Morales sigue haciendo declaraciones desde la clandestinidad. El ministro de Gobierno asegura que pronto darán con él. No se regulariza la venta de diésel. Hay gasolina en los surtidores. Transportistas de carga pesada y otros similares continúan sufriendo por la falta de diésel y las largas filas por gasolina desaparecieron de las estaciones de servicio. Continúan buscando a la víctima enterrada viva. Aún no se esclarece la sangrienta masacre de Pucamayu. Uno de los asesinados fue enterrado vivo. Su cuerpo no aparece. En noticias internacionales, Bolsonaro será procesado por la toma del Palacio Planalto en Brasil. La Corte Penal Internacional emite orden de captura contra Netanyahu por crímenes de lesa humanidad. Ríos y riadas en Bolivia. ¿Aprendimos la lección? Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. La temporada de lluvias ya está entre nosotros. Diciembre de 2023 hasta marzo de 2024 fueron particularmente caóticos y en algunos casos mortales, sobre todo para ciudades densamente pobladas como La Paz. Según datos oficiales del gobierno sobre la temporada de lluvias, dieron cuenta de 49 personas fallecidas en todo el país, 10.931 familias damnificadas y 28.883 damnificadas o afectadas. La ciudad de La Paz, Bolivia, es notablemente vulnerable a desbordes de ríos y riadas debido a su geografía y clima. La Paz está ubicada en un valle rodeado de montañas, lo que la hace propensa a recibir grandes cantidades de agua durante la temporada de lluvias. Esta ubicación geográfica, combinada con la topografía irregular y la urbanización, acelera y a menudo presenta varios problemas en torno a las riadas. El terreno montañoso facilita que el agua fluya rápidamente hacia el sector más bajo y durante las lluvias intensas satura el sistema de drenaje. La expansión urbana ha incrementado también la superficie impermeable como carreteras y edificaciones que impiden la absorción natural del agua de lluvia. La pérdida de vegetación reduce la capacidad del suelo para retener agua, aumentando el escurrimiento superficial. El municipio está atravesado por un total de 364 ríos, afluentes y riachuelos.
este 2024 y a mucha insistencia, luego de inundaciones y otro tipo de problemas, el gobierno municipal de La Paz decretó el estado de emergencia el 12 de marzo, luego que incluso el presidente del estado lo solicitara. Este año, la Alcaldía de La Paz afirma tener un plan para evitar los efectos de las lluvias que anuncian ser intensas. Para el efecto solicita un crédito de 1.000 millones de bolivianos. Asegura que ya invirtió 250 millones y que necesita 700 millones para obras grandes como la canalización de los ríos y otros 300 millones para completar diversas intervenciones necesarias. Según los datos recopilados por el equipo humanitario País en Bolivia, principalmente del Reporte Nacional de Lluvias del Videsi y de forma complementaria del sistema SAFER, entre el 1 de noviembre de 2023 y el 4 de marzo de 2024 se han registrado un total de 112 eventos adversos relacionados con las lluvias que impactaron a 79 municipios en todo el país. Como resultado de estos sucesos, se estima que unas 27.550 familias se han visto afectadas y 10.226 damnificadas, sumando así un total de 37.776 familias perjudicadas durante los últimos 3 meses que se conocen. Además, se tiene constancia de la afectación de 483 viviendas y la destrucción de 400, o en todo caso, 843 hectáreas. Los 9 departamentos del país han experimentado eventos adversos, destacando La Paz y Santa Cruz, que se llevan la mayoría de los problemas. Se avecinan las lluvias. Ya se han vivido algunas consecuencias, por ejemplo, en Luribay. ¿Están preparados los municipios? Esa es la pregunta también que debe ser resuelta seguramente en el transcurso, ya no de los próximos días, sino de las próximas horas. Ese es el contexto que faltaba hoy. Comenzamos con las noticias. Esta vez vamos a hablar de temas políticos que tienen que ver también con la crisis económica que se vive actualmente en el país. El Cabildo paceño ha determinado dar un plazo de 15 días para que el gobierno brinde soluciones a la crisis económica y que los asambleístas aprueben créditos. En el caso del sector transporte, están dando un plazo de 24 horas para abastecer de combustible al municipio. Caso contrario, el gobierno tendría que dar un paso al costado. Una multitudinaria marcha organizada por gremiales, transportistas, comerciantes y juntas vecinales de La Paz concluyó con un mitin en el que se otorgó un plazo de 15 días al gobierno para atender la subida de precios de la canasta familiar, la escasez de combustible y la falta de dólares en el mercado. El presidente de la FEJUVE de La Paz, Jorge Paredes, exigió medidas inmediatas para estabilizar los costos de los productos básicos, medicamentos e insumos, así como garantizar el abastecimiento de combustible. En paralelo, el transporte urbano, representado por Santos Escalante, advirtió con un paro nacional si no se los convoca al diálogo en 24 horas, señalando que el problema del diésel debía resolverse de forma urgente. El mitin también estableció un plazo de 15 días para que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe créditos estancados, amenazando con exigir su cierre en caso de incumplimiento. Los sectores anunciaron medidas drásticas si las demandas no son atendidas dentro de los plazos establecidos. Este momento tenemos que despojarnos de nuestras organizaciones sociales, tenemos que hablar a nombre de La Paz. Prácticamente ustedes han escuchado, la población paceña están cansados de todo lo que se ha suscitado hoy en día. En este momento nosotros estamos en emergencia y vamos a seguir luchando juntamente a nuestro pueblo paceño. Es hora de que este gobierno nacional sienta lo que realmente estamos sucediendo en este momento. Pareciera que no siente la necesidad del pueblo paceño. Se han dado en algunos puntos 24 horas. No estamos de acuerdo nosotros en el tema del diésel o la gasolina, de que ellos todavía tengan un término de 15 días. Como ellos han puesto su término, ha pasado el día de ayer, se tiene que dar cumplimiento a la normalización del tema del diésel. Hablarlo a nivel paceño, si no somos escuchados en nuestras demandas, vamos a juntarnos con los diferentes entes sociales y tenemos que tomar una decisión a nombre de La Paz. Este es el momento de reivindicación. Como paceños tenemos que demostrar que ya es momento de que este gobierno, si no tiene la capacidad, dé un paso al costado.
Una vez pasada entonces esta aguda conflictividad en el país por asuntos políticos, ustedes saben bien, estas disputas entre el levismo y el arcismo, retornamos a una realidad económica lacerante que tiene que ver con los precios de los productos de primera necesidad, con la carencia de combustible, en este caso del diésel, y a partir de aquello entonces son problemas que se tendrán que solucionar. Entre tanto, seguramente se va a trasladar la conflictividad a ese nivel, donde no para la conflictividad es en la Cámara de Diputados. Allá, fíjese usted, se ha acudido una vez más al Tribunal Constitucional para que se pronuncie en torno a si pueden o no ocupar una testera. Fíjese sobre lo que está fallando, resolviendo el Tribunal Constitucional. Bueno, en este caso, como ha sucedido anteriormente, se le ha dado la razón al arcismo. Y así se ha tratado de llevar adelante una, podríamos decir, sesión de diputados totalmente bochornosa. El Reglamento General de la Cámara de Diputados no permite a ningún diputado o diputada que no sea de la directiva tomar la testera. Sin embargo, lo han venido realizando de manera permanente. En la tutela de esta acción de amparo constitucional, se vuelve a rectificar aquello con la posibilidad de que aquel que incumpla, si el accionante denuncia el incumplimiento a esta resolución, lógicamente tendría otro tipo de procesos porque ya estaría cometiendo delitos. Creo que en general se puede decir que a partir de hoy se tiene que garantizar el buen comportamiento de todos los diputados y diputadas. Se puede protestar, se puede debatir, cada quien tiene su curul, tiene su micrófono y tiene los mecanismos de poder realizarlo, no necesariamente generando medidas de hecho, lo cuales han significado en la última ocasión la falta de respeto incluso al presidente nato de la Asamblea, al hermano David Choquehuanca, ¿no? Una de las cosas también que hoy se ha dicho es que puede existir seguridad que preserve la integridad de la directiva, porque no es solamente una agresión verbal, psicológica, sino que también se llega a agresiones físicas y esto lógicamente puede generar otro tipo de hechos con la violencia con la cual actúan. A partir de hoy, con esta resolución en lo cual los diputados y diputadas accionados han estado presentes y han sido quienes también han escuchado esta resolución, esperemos que hayan tomado atención porque sus abogados, ¿no?, especialmente el doctor Vladimir, querían naturalizar el hecho de que los diputados nos agarremos a tomatazos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. A los diputados no nos han elegido pues para ver quién es más fuerte y quién pelea más. Tenemos que ver mecanismos y mecanismos de poder generar debate. Tensión en la Cámara de Diputados. Los legisladores protagonizaron enfrentamientos durante la sesión convocada por Omar Yujra. Diputados evistas rechazan su presidencia y exigen elecciones para una nueva directiva. Algunos legisladores ocuparon la testera para impedir la realización de esta sesión. Como ya se había anunciado, los parlamentarios del ala evista arremetieron contra la testera para intentar impedir la sesión de la Cámara de Diputados, porque consideran ilegal la presidencia del arcista Omar Yujra. Si bien la testera estuvo rodeada esta vez por personal para evitar que suban los asambleístas por los costados, los evistas se dieron formas para llevar adelante su protesta. Los evistas arremetieron a empujones y gritos, incluso algunas parlamentarias se subieron a la testera impulsadas por sus compañeros. Omar Yujra, presidente de la Cámara de Diputados, en medio de gritos, alarmas y descontento, intentó instalar la primera sesión ordinaria de la legislatura 2024-2025 de la Cámara de Diputados, con la finalidad de conformar las comisiones y comités. La sesión debía instalarse a las 14 horas de este jueves, pero fue reprogramada para las 16 horas. Sin embargo, el panorama en un encuentro bochornoso ya se avisoraba luego de una polémica elección de la nueva directiva a la cabeza de Omar Yujra. ¡Reelección! Fue el grito de los diputados del ala evista que exigieron una nueva votación para la elección de una nueva directiva. En resumen, entonces tenemos ahí un omnipresente Tribunal Constitucional que falla en todos los sentidos, ¿no es cierto? Bueno, se le puede consultar, creo, al TCP, incluso resultados del partido Bolivia-Paraguay. En fin, a ese nivel ha llegado este tribunal. Con todo, la crítica surge a partir de esta evidente posición que asume este máximo Tribunal Constitucional en relación a algunos temas. Y esto ya ha sido observado y criticado por la oposición.
Como oposición siempre hemos venido denunciando la desinstitucionalización que ha existido dentro del Estado. Tenemos un tribunal constitucional que se está atribuyendo funciones que más allá de sus competencias, no reconocemos ninguna sentencias constitucionales que han sacado posteriormente a su autoprórroga. El procedimiento que ellos utilizaron para poder autoprorrogarse no era el adecuado, ni el constitucional, ni el jurídicamente admitido dentro de la normativa boliviana. Entonces, a raíz de esto, se han venido cometiendo muchos atropellos y lamentamos muchísimo que el presidente Arce se escude en el Tribunal Constitucional para tener estabilidad política y poder gobernar a través de un tribunal constitucional que no tiene ninguna legalidad y que ahora no tiene ni siquiera ninguna legitimidad, ¿no? Nosotros como diputados hemos aprobado esa ley en contra de los autoprorrogados. Andrónico la ha promulgado, el Tribunal Constitucional inmediatamente se ha pronunciado desconociéndola de que es legal, y es más, los ministros han sido los primeros en salir y anunciar de que no se va a publicar dentro de la Gaceta Boliviana. Esto es el resultado de una crisis política que existe en el país. Este es el resultado de la misma desinstitucionalización que nace con Evo Morales Ayma, porque él es el primero en perseguir primero a los anteriores miembros del Tribunal Constitucional. Por su parte, el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, dijo que la Cámara de Diputados no puede ser secuestrada con actos bochornosos en sesiones, por lo cual pide al movimiento socialismo respetar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, y ha calificado como majaderías a las cuestionantes de las directivas de diputados, tanto de vistas como también de manfredistas. Esperemos que el MAS, y al hablar del MAS, por supuesto, hablo de arcistas y evistas, reencaucen esta situación. La Asamblea, la Cámara de Diputados no puede seguir secuestrada por este escenario bochornoso de descalificaciones, de peleas entre el masismo. Creo que estamos entrando a un año crucial. El país y la ciudadanía está esperando que la Asamblea deje de ser el ring masista y comience a ser el escenario institucional que dé respuestas a lo que la gente está esperando en una situación de crisis económica y de total y absoluta incertidumbre. Aquí lo que tiene que entender el evismo, lo que tiene que entender el MAS, es que aquí se tiene que respetar en algún momento la institucionalidad. Y en el caso de la directiva de la Cámara de Diputados se ha cumplido rigurosamente lo que establece el reglamento en lo que se refiere a la constitución de la directiva. Comunidad Ciudadana, a través de la jefatura de bancada orgánica y reconocida, hemos presentado nuestra lista como bloque de minoría. Esos espacios se han respetado. Esperemos que lo mismo ocurra con las comisiones y comités, y lo demás ya son majaderías del evismo y del manfredismo tránsfuga que, no se olviden, estaban en una concomitancia, estaban en un contubernio. Ahí están las listas paralelas, y lo que estaban buscando claramente era sabotear la organicidad de las fuerzas políticas. Lo que estaban buscando era sabotear las decisiones de las bancadas orgánicas y, por supuesto, cruzar con listas paralelas para que los tránsfugas y el evismo puedan tener un espacio en la directiva. Al final de todo, no es cierto, lo que ha acontecido es que se ha logrado conformar las comisiones muy importantes. Una de las más importantes por ahora va a ser aquella comisión que debe revisar el presupuesto general del Estado. A partir de aquello se tiene que elevar un informe al Pleno de Diputados para precisamente aprobar esta ley financiera. Hay poco tiempo ya para hacerlo. Omar Yujra ha logrado de alguna forma, y todavía lo ponemos en condicional, presidir la Cámara Baja. 130 de nuestro reglamento general, y respetando las normas enviadas, las nóminas enviadas por las jefaturas de bancada, se procedió a realizar el proyecto de resolución camaral que se le distribuyó a cada uno. En ese marco, ponemos en consideración el proyecto de resolución camaral. Las y los diputados que estén de acuerdo con el proyecto de resolución camaral, sírvanse levantar la mano. Informe, señor secretario. Mayoría absoluta, presidente. Gracias. Queda aprobada la resolución camaral
de conformación de comisiones y comités para la legislatura 2024-2025. Desde este momento, colegas diputadas y diputados deben ejercer sus labores a fin de realizar el tratamiento de los proyectos de ley y de los instrumentos camorales. Esto en apego a la Constitución Política del Estado, nuestro reglamento general y las leyes vigentes. Y tras la instalación de la sesión de la Cámara de Diputados, esta vez el diputado del Movimiento Socialismo Evista, Daniel Rojas, ha denunciado que fue agredido por presuntos funcionarios públicos. Esto es lo que dijo. Público, no, incluso nos han empujado un muchacho y ha empezado a correr. No nos van a correr funcionarios corruptos, no le tenemos miedo, carajo, a esos funcionarios prebendales afines a este gobierno. Luis Arce, señores ministros, dejen de enviar a sus matones emisarios. Si vamos a morir en esta batalla, vamos a morir de pie, nunca de rodillas, y no le tenemos miedo. Y yo les voy a compartir las imágenes de las agresiones de estos sujetos encapuchados que permiten lamentablemente el ingreso a la policía ahí al patio del hemiciclo. Por eso mi persona reclamó al capitán de servicio de la Cámara de Diputados por qué hacen ingresar estos grupos irregulares y especialmente encapuchados. Yo he sido agredido y cualquier otro diputado puede ser agredido. ¿En qué quedó esta ley promulgada por Andrónico Rodríguez? Ha quedado en nada, porque fíjese, horas después el Tribunal Supremo de Justicia, mediante comunicado, ha señalado que siguen trabajando normalmente. En todo caso, el Ejecutivo ha remitido la promulgación de esta norma otra vez al Tribunal Constitucional. Bueno, a partir de esta realidad, entonces, se ha señalado que se está escudando el Ejecutivo en este tribunal. El técnico de la Gaceta no tenía que hacer ningún tipo de observación, sino automáticamente esto ya debería estar publicado en la Gaceta Oficial. ¿Y qué hizo el señor ministro de Justicia? Enviando en consulta al Tribunal Constitucional, es decir, a los propios autonombrados, autoprorrogados, le está mandando en consulta cuando se había visto así una ley, cuando ya ha sido sancionada para ambas cámaras, cuando ya ha sido promulgada, ¿no?, por la autoridad competente por mandato, constitución y el reglamento. ¿Dónde se ha visto esto? Realmente el capricho y la desesperación de intentar ser cómplice de poder tapar a estos autoprorrogados y usurpadores de la función pública es el ministro de Justicia y el gobierno. Y eso nos demuestra con objetividad porque quieren seguir legalizando los actos ilegales que han estado cometiendo los usurpadores que son el Tribunal Constitucional y el órgano judicial. Pero se va a asumir responsabilidades porque aquí hay omisión de su responsabilidad del técnico de la Gaceta Oficial, porque era de oficio que tenía que hacerse la publicación como corresponde por jurisprudencia y por tradición. El gobierno se está aferrando a los autoprorrogados para gobernar. En las últimas horas, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, ha afirmado que Andrónico Rodríguez está mal asesorado y es servil para borrar sentencias de Evo Morales. Estas fueron sus declaraciones. La Constitución no habla de un reemplazo, no habla de una sucesión del vicepresidente, solo se habla del presidente. Imagínense, don David Choquehuanca hace un mes, se ha perdido casi un mes, usted lo ha visto. Estaba viajando, estaba en el exterior, ha tomado la vicepresidencia, don Andrónico Rodríguez. No, nadie, o sea, lo dejan ahí, porque es un mando segundo. En el presidente es el tema, ¿no? Y además cuando se utiliza el interinato, es solamente para cubrir la espalda. No es automático el que te subas y te nombres todavía presidente de la Asamblea, vicepresidente del Estado. No, Andrónico está mal asesorado. Aunque yo lo dudo, es bastante inteligente, Andrónico, yo creo que está muy servil para tratar de borrar todas las sentencias en contra que tiene Evo Morales. Pero lo que nos correspondería es mandarlo al Tribunal Constitucional. Cambiamos ahora el rumbo de la información, vamos a temas económicos. Bolivia rechaza la calificación de JP Morgan y responde que la economía crece y cumple con sus acreedores.
El gobierno nacional expresó su desacuerdo con la calificadora JP Morgan, que ubicó a Bolivia con uno de los mayores niveles de riesgo país, porque pese al contexto externo e interno, la economía crece, las reservas internacionales aumentan y se cumple de manera puntual con el pago de la deuda externa. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas expresa su desacuerdo con las apreciaciones de JP Morgan y un artículo de opinión publicado por el portal Bloomberg, por cuanto ambas evaluaciones no reflejan de manera integral la resiliencia y el potencial de la economía boliviana, afirmó en una nota de prensa el ministerio. JP Morgan reportó que Bolivia registra uno de los niveles más altos de riesgo de país de la región, en tanto que el artículo publicado por Bloomberg vaticina una tragedia, aunque el portal especializado se aleja del contenido del artículo al aclarar que no necesariamente refleja la línea editorial del portal. JP Morgan pone énfasis en algunos factores internos de la economía boliviana impulsados por intereses políticos y sectoriales, los que han contribuido a afectar la percepción internacional del país, de acuerdo a la posición oficial. El entorno internacional caracterizado por tensiones geopolíticas, el encarecimiento de las cadenas de suministro y la desaceleración de la economía mundial han impactado a todas las economías, incluida la boliviana, aclaró el Ministerio de Economía, a lo que se suman los bloqueos y las protestas internas motivados por intereses personales y políticos, los que generaron un costo significativo para la economía boliviana. Estas acciones, lejos de contribuir al desarrollo del país, afectaron directamente al comercio, el abastecimiento interno, además de generar una imagen negativa del país hacia la comunidad internacional, afirmó. Argumentó que el bloqueo impulsado por el expresidente Evo Morales entre octubre y noviembre de este año generó una afectación económica de más de 2.200 millones de dólares, a lo que se suma el bloqueo en la aprobación de créditos externos por más de 1.200 millones de dólares en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pese a los problemas internos y externos, Bolivia ha mostrado un desempeño económico que mantiene crecimiento con estabilidad. El crecimiento económico del 3,1% en 2023 y el 2,6% al segundo trimestre de 2024 demuestran la capacidad del país para mantener una trayectoria positiva, incluso frente a adversidades, destacó. JP Morgan no es la única calificadora de riesgo que mide las condiciones económicas de Bolivia. Y no solamente se toma en cuenta que Bolivia esté efectivamente pagando la deuda externa. Hay otros indicadores que son empleados, interpretados, si usted quiere, para realizar esta calificación. Ahora, hay que tomar en cuenta también una situación. JP Morgan no tiene oficinas aquí en Bolivia, no realiza estudios estadísticos. Se basa en los datos que el mismo INE, en todo caso, y otros estamentos elaboran. Bueno, aquí lo que se señala fundamentalmente desde el gobierno es que la deuda externa está pagada al día. Tomar en cuenta muchos elementos, ¿no? Como las inversiones que están, el pago de nuestra deuda externa, que está totalmente pagada. Nosotros no somos deficitarios, no estamos con mora con el crédito externo, estamos al día, eso cumplimos al día, eso es el incremento de nuestro presidente. Entonces no se toman muchas cosas y hay que ver también para quién juegan las empresas catalizadoras de todo este tema, ¿no? No, el modelo está fortalecido. El tema es que son tiempos de adecuación y son tiempos para que nosotros podamos, ¿cómo te diga?, tener la ganancia de lo que hemos construido. Volvemos con los temas del ámbito político en nuestro país. Esta vez la ministra de Culturas aseveró que el ampliado del movimiento al socialismo de la facción evista no les preocupa, pues son minoría y no legítimos. Estas fueron sus declaraciones. Seguramente se van a reunir los mismos de siempre, una minoría. El Pacto de Unidad está junto a nuestro país trabajando, coordinando actividades y sobre todo trabajando por la economía de nuestro país. Pero hay otras personas que en vez de trabajar por la economía están perjudicando. Seguramente el pueblo boliviano en su momento pues se dará cuenta de quienes perjudican. No nos preocupa en lo absoluto porque son minorías que están buscando convulsionar el país, están buscando generar conflicto en nuestro país. Pero hay la mayoría del pueblo boliviano que está buscando el desarrollo de nuestro país y sobre todo la estabilización de nuestro país como bolivianos. Se indicaba que... Hablemos de Juan Ramón Quintana, que desde la clandestinidad sigue manteniendo
algún tipo de contacto con aquello que para él es aberrante, el periodismo, pero en este caso se ha contactado con periodistas argentinos, nuevamente para señalar que en Bolivia hay violación de algunos derechos constitucionales. Bueno, ¿tiene derechos constitucionales Ramón Quintana? Por supuesto que sí. ¿Se debería velar por ellos? Por supuesto que sí. ¿Veló él por los derechos humanos, por ejemplo, cuando fue ministro? Bueno, ahí podemos hablar de otro tipo de respuestas. Con todo, ha salido el ministro de Gobierno una vez más a criticar a Juan Ramón Quintana y lo ha calificado como uno de los prófugos más buscados en el país. Siempre hemos visto a lo largo de este tiempo que los feminicidas, los delincuentes, los narcotraficantes se quejan de violación a los derechos humanos. Nosotros nos preguntábamos, ¿y cuándo nos hemos preocupado de las víctimas? En este caso, Juan Ramón Quintana ha organizado el secuestro de policías, de periodistas, la agresión y la utilización de armas en contra de ciudadanas y ciudadanos bolivianos. Para nosotros, el señor Juan Ramón Quintana está siendo buscado y es un prófugo de la justicia boliviana, y si no tiene nada que esconder, que se presente ante un juez, ante un fiscal, ante un policía investigador y que demuestre que es inocente. Otro tema que tiene que ver con la justicia, ligado también al ámbito político. Esta vez el Ministerio Público ha presentado una acusación formal por el presunto intento de magnicidio en contra del presidente de Estado, Luis Arce Catacora. Los acusados son el exministro Luis Fernando López y 6 extranjeros que se habría pretendido hacer llegar al país para atentar contra el mandatario. Se ha presentado la acusación fiscal. A raíz de un hecho que ha sido conocido o ha sido denunciado más bien por el Ministerio de Gobierno en su oportunidad, mediante el cual han hecho conocer que en un sitio web denominado The Intercept, que sería una revista digital de los Estados Unidos, se habría publicado una nota o un artículo con el título textual: exministro de Defensa boliviano planeó un segundo golpe con mercenarios estadounidenses. Esta nota habría sido publicada el 17 de junio del año 2021 y es precisamente a raíz de la publicación de esta nota es que se ha llegado a conocer un audio en el cual supuestamente el ex ministro de Defensa estaría conversando con otra persona, esto a efectos de traer personas a Bolivia del extranjero, personas que tienen conocimientos en manejo de armas, que habrían formado parte de milicias extranjeras. Esto obviamente con la finalidad de impedir la posesión. En aquel entonces, estamos hablando de la gestión 2020. Y desde su autoexilio, el exministro de Defensa, Fernando López, ha señalado que este simplemente es una argucia para distraer la atención de otros temas. Ha negado que haya participado de un complot de esta naturaleza. Bueno, seguramente habrá una investigación en curso y a partir de aquello se deberán presentar pruebas. Entre tanto, hablemos de otro asunto, hablemos de las elecciones judiciales. Se están cumpliendo los plazos del calendario electoral y bueno, si usted ha sido nominado, por ejemplo, como jurado, tiene poco tiempo ya para excusarse. Hasta ahora tenemos alrededor de 1.205 excusas que han presentado las juradas y jurados electorales y han sido aceptadas 584 y excusas rechazadas 85. Las demás excusas están siendo procesadas y se va a dar cumplimiento de acuerdo a lo que establece nuestra norma, donde indica, ¿no?, por enfermedad, por estado de gravidez, fuerza mayor o caso fortuito, personas que presten servicio médico de emergencia o medios de comunicación, o instituciones públicas o privadas de emergencia que estén trabajando, personas que tienen mayores a 60 años pueden excusarse, tener bajo dependencia de personas con enfermedades, incapacidad o discapacidad moderada, grave o muy grave, y tener bajo dependencia también menores de lactancia a ciudadanas y ciudadanos que presten sus excusas con los respaldos que corresponde en caso que sea por enfermedad. El certificado médico van a ser aceptadas. Aquellos que no cumplan son rechazadas, pero se va a atender a todas las ciudadanas y ciudadanos que están viniendo en el horario de atención y es importante que puedan asistir y hasta el día domingo. También para poder conocer quiénes son juradas y jurados electorales, como ahí pueden ver, tenemos el tema del QR donde van a desplegar
la lista de juradas y jurados electorales para que ellos también puedan conocer. Vamos a continuación a una entrevista que está preparada por nuestro departamento de prensa. El invitado es Félix Agpi, parlamentario, quien va a hablar en esta, reitero, entrevista sobre lo que está aconteciendo en el Senado con Andrónico Rodríguez y esa norma que ha promulgado recientemente. Esta ley hemos nosotros tratado, en diputados tratan y lo archivan, y nosotros tenemos un tiempo, plazo de tratamiento de esta normativa. Como no trataron en una asamblea, la séptima asamblea que dirigió el compañero Andrónico como presidente nato de la asamblea, sancionamos esta ley y el presidente se rehúsa para promulgar esta ley. Hemos tenido que esperar otra oportunidad en ausencia del presidente Luis Arce Catacora. En esta semana se ha tenido que promulgar como corresponde y eso se llegó totalmente constitucional. Y ayer con mucha preocupación escuché decir al ministro de Justicia, en ese momento era el procurador del Estado. Y el procurador ahora nos indilga que el presidente Andrónico hubiese cometido 3 delitos. ¿Y por qué en ese momento el ministro de Justicia actual y anterior procurador del Estado no ha advertido a los magistrados decir, mira, mis facultades, por lo menos orientales, no cometan esa aberración jurídica? Entonces estos tenían un interés de permitir que se autoprorroguen y hacer barbaridades que han hecho. Primero nos han quitado la facultad legislativa de fiscalizar a las autoridades del Ejecutivo. En esta anterior semana, ustedes ya conocen, se metieron con el órgano electoral, les faculta para organizar las elecciones judiciales. Entonces, nosotros hemos tenido que revisar todas las normativas y tenía que promulgar el presidente Andrónico. Entonces, totalmente legal y sobre todo para salvar la imagen del Estado administrativo en favor del pueblo boliviano, porque estos personajes van a seguir cometiendo errores tras errores y internacionalmente estamos tan mal vistos que en Bolivia no existe seguridad jurídica. Es cierto, los 8.000 casos que habría solucionado el Tribunal Constitucional autoprorrogado, otro hecho o ilegal, pues no tiene ninguna facultad y los litigantes ¿qué quedarán? Porque van a llegar a autoridades nombradas constitucionalmente y ellos van a revisar, le van a dejar sin efecto. Sin duda, el proceso de las elecciones judiciales ha pasado por varios tropiezos en todas sus etapas. Prácticamente no faltó ni una de las etapas en las que no estuviera incurrida por algún tipo de amparo que se haya presentado por alguno, ya sea de candidatos, de algunas observaciones, incluso de los tribunales departamentales. Ya lo mencionábamos, estamos tan solo unas semanas de que como bolivianos podamos elegir a estas altas autoridades del órgano judicial. ¿Cómo se entiende entonces? Autoprorrogados para algunas situaciones y magistrados legales para otras. Ya nos señalaba, el mismo ministro de Gobierno mencionaba las cifras de los actuados que han llevado a lo largo de estos meses en los que estarían prolongando su mandato. ¿Cómo lo entendemos nosotros entonces como población? Los datos numéricos que hace el ministro de Gobierno son una falacia total. Tendría que decir, a ver, cuántos casos, porque son el Consejo de la Magistratura, está el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental. Son 5 grupos de personajes que están ilegalmente en el órgano judicial, aunque el Tribunal Constitucional Plurinacional no está tomado en cuenta dentro del órgano judicial, sino que es un ente técnico para poder velar la constitucionalidad. Ahora, entrando a las elecciones judiciales, desde que hemos tratado, creo que también sí, las comisiones mixtas se equivocaron primero en solamente llevar a través de un reglamento y no una ley. Lo bajaron, pero ha sido propicio estos fracasos. A propósito, creo que hicieron eso y utilizaron a estos. En ese momento sí estaban legales, constitucionales, subactuados del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero el 2024 han seguido fungiendo como tal, perjudicando a las elecciones judiciales. Ahora ya más o menos superamos todo eso. También hay instancias del
del presidente Andrónico Rodríguez es un joven líder responsable en el Estado que está dando cara porque totalmente se desinstitucionalizó. Cámara de Senadores estamos trabajando con una responsabilidad. Las tres fuerzas políticas han tenido esta capacidad de consensuar con la fuerza opositora, porque todos trabajamos por el pueblo boliviano, ha tenido esa capacidad de convencer de que sí tiene que llevarse, pero por estos irresponsables, a instancias seguramente de estos diputados o el ministro o exministro Lima era uno de los que perjudicó las elecciones judiciales, pero ahora un día salen muy valientemente, cueste lo que cueste, vamos a llevar las elecciones completas, como dice unas elecciones unitarias, no sé cómo dice el concepto mismo en la Constitución Política del Estado, pero ahora les convencen de que van a llevar unas elecciones judiciales parcializadas o parceladas, como muchos están diciendo, que seguramente eso sí entrará en un acto de inconstitucionalidad. Vas a tener magistrados legales y magistrados ilegales no existentes, no sé en qué quedaremos. Por eso es que nosotros hemos promulgado esta ley para que la elección se lleve como manda la Constitución en los 9 departamentos. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de temas económicos, sobre todo la situación del sector de los carniceros que se encuentran en paro y en emergencia. Efectivamente, y también del tema diésel que sigue siendo motivo de preocupación en la población. Ya volvemos con esto y mucho más, no se vaya. Volvemos con la información en esta entrega del noticiero 24 horas. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Vamos a temas económicos. El gobierno y carniceros se reúnen este viernes para buscar una solución ante la escasez de carne. El gobierno y la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia se reunirán este viernes en Santa Cruz para encontrar una solución a la escasez de carne que afecta a varias regiones del país. La medida busca estabilizar los costos y garantizar el abastecimiento de producto en los mercados. El paro de 3 días consecutivos generó desabastecimiento en Santa Cruz y Cochabamba, donde los comerciantes ofrecen carne en cantidades limitadas. Este jueves, en el mercado Calatayud de Cochabamba, se reanudó parcialmente la venta, pero solo hasta el mediodía y con una oferta reducida. El diálogo abordará temas clave como la producción, exportación, abastecimiento, calidad y precio de la carne. Gonzalo Cerrudo, secretario de Conflictos de Contracabol, destacó la disposición del sector para llegar a un acuerdo que beneficie tanto a comerciantes como a consumidores. El gobierno y los ganaderos instaron a Contracabol a suspender las medidas de presión y priorizar el diálogo para evitar mayores afectaciones. El gobierno y los agropecuarios ya han dicho que no van a disminuir la cantidad de carne que se exporta a mercados internacionales. Entonces habrá que ver cuál es la propuesta que van a llevar a esta reunión, que indudablemente es muy importante. Entre tanto, ha desaparecido la carne de res de los centros de abasto. Y la gente, en su desesperación por esta cuestión de los precios, de la carencia de productos, no atina a otra cosa que echarle la culpa al viceministro de Defensa del Consumidor, el señor Silva, ¿no es cierto? ¿Tiene él la culpa? Hay muchas otras cosas que son estructurales. Muchos de los precios ya han sido liberados a la oferta y la demanda. Con todo, el pedido. Ya no hay colas en el tema de la gasolina, sin embargo en el tema del diésel sigue habiendo esas colas, ¿no? En el tema de la canasta familiar, lamentablemente, una vez más nosotros hemos solicitado al viceministro de Defensa del Consumidor suba a la ciudad del Alto, coordine con la alcaldesa y a través de la Guardia Municipal y el viceministerio hagan los controles respectivos. No lo está haciendo, lamentablemente. El día de mañana la Central Obrera Regional del Alto tiene un ampliado donde vamos a decidir ya y solicitar la destitución de este señor, porque no hay solución inmediata. Evidentemente son los controles, porque lamentablemente hay gente muy mala también que aprovecha el momento para subir los precios. En ese sentido de la carne también es evidente que lo primero que se tiene que hacer es abastecer de manera interna y el excedente se sienta sacar al exterior, ¿no? Bueno, también nos adherimos en ese sentido, pero insisto una vez más, mañana vamos a determinar acciones duras también en contra de algunos funcionarios que no están cumpliendo. En el tema de MAPA, de la misma manera, ¿no? Ha llegado un par de distritos, pero ¿qué del resto de los 14, ¿no? Por lo tanto, nosotros ya vamos a analizar qué medidas vamos a asumir. En principio nosotros vamos a ver el tema del
Viceministerio de Defensa del Consumidor, que es lamentablemente al cual hemos acudido y no nos está haciendo caso. Pedido la coordinación con los de MAPA, lamentablemente no están haciendo caso omiso, las bases son los que sufren, el pueblo es lo que sufre, porque MAPA tiene la posibilidad de llegar a todos los rincones del país y deberían de hacerlo, pero en el Alto lamentablemente no hay esa coordinación. Tenemos entendido que de la misma manera los compañeros de la FEGUVE han pedido, pero no existe esa coordinación. ¿Qué está pasando? Entonces, por lo tanto, el día de mañana vamos a sacar resoluciones importantes a favor de la población. Bueno, también tenemos buenas noticias para las familias que quieren comprar los productos este fin de semana. A menos de 2 días de lo que va a ser la segunda feria itinerante del productor al consumidor, del campo a la ciudad, los productores del Uribay anticiparon que la población va a poder encontrar frutas y verduras desde 1 boliviano hasta repollos por 3 bolivianos. La cita será este sábado y domingo en la zona de Rosas Pampa, en el distrito 1 de la ciudad del Alto. El gobierno municipal ya organizando y coadyuvando con los productores de esta vez los valles del Uribay para que se traigan productos entre verduras, frutas. Estamos también con las áreas rurales de la ciudad del Alto para que traigan carnes, ¿no? Una feria diversa, itinerante, porque va a recorrer todos los distritos de la ciudad. Queremos llegar con productos directos del productor al consumidor, al ama de casa. Y va a ser una feria integral, vamos a tener arte, danza, va a haber música, va a haber productores también de derivados, vamos a tener vinos y sus derivados también, lo mismo, frutas, verduras, carnes y bueno, estamos con precios bajos, ¿no? En este tiempo el municipio piensa de que tenemos que llegar a nuestra vecindad para que no estemos de repente saturando lo que es la Ceja del Alto, sino ir por distritos, ¿no? Descentralizando este tipo de atención para nuestros vecinos. Vamos a tener diversidad de expositores también. Se han contactado hermanos de Sucre que están viniendo con productos de API, están trayendo los ajíes también, que son característicos de allá, y vamos a tener en stand también los productos como la medicina tradicional. Asimismo está participando el servicio de urgencias médicas para que durante esta feria quienes visiten puedan enseñar también los primeros auxilios y socializar qué atención tenemos desde el municipio para con nuestra población. Y bueno, en estas circunstancias es muy lógico y además muy necesario que, ¿por qué no?, surja la iniciativa colectiva e individual para superar algún tipo de problemas en cuanto, por ejemplo, la producción agrícola, producción que se ha visto en algunos casos perjudicada fundamentalmente por la falta de diésel. Fíjese usted lo que está pasando en el gobierno autónomo de El Alto en relación a estos temas y la actividad de los productores agrícolas. Siempre con el municipio, con la alcaldesa nos ha recomendado que tenemos los tractores agrícolas. También se dan los vales correspondientes para paliar, o sea, para beneficiar a todos los comunarios del distrito 9, ¿no? Entonces así para que sea más factible, ¿no? Hay algunos de los, en particular el tractor agrícola cobra pues una hora 120, 100. Entonces como alcaldía y un precio, la alcaldía manejamos que hace el 50%. Entonces se benefician lo que están los comunarios, ¿no? Entonces se ha hecho en transcurso de semana anterior, un mes, se ha hecho con sembraderos de papa y lo que se habrá más entre con sembrados de avena, el foraje para el ganado, ¿no? Siempre se ha coordinado con el municipio que los distritos rurales de mi distrito, esa es la mayor cantidad de beneficiarios, ¿no? que ellos que sustentan, ¿no? Tanto el tema de alimentación y tanto el foraje para sus ganados, ¿no? Es su primer ingreso para sus familias. Y el Transporte Libre pide esta vez al gobierno nacional garantizar la subvención a los carburantes frente a la importación libre de combustibles.
En el tema de la gasolina ya estamos llegando a una regularidad, no simplemente en el municipio de La Paz, sino dentro de las 20 provincias. Pero lamentablemente el tema del diésel es donde tenemos problemas aún en los diferentes surtidores, por más que la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos hayan implementado un plano de 24/7 de algunos, en este caso, surtidores que están vendiendo el hidrocarburo, lamentablemente continúan nuestros compañeros haciendo las filas correspondientes. Por tal situación, el día de mañana ya tenemos el plazo correspondiente que ha anunciado el presidente y obviamente el día de hoy vamos a hacer una valoración. Estamos también pendientes de la reglamentación que el día de ayer anunció el ministro de Hidrocarburos con relación al decreto supremo de la libre importación de hidrocarburos. No queremos cometer el error como dirigentes, estamos nosotros también bajo esa normativa consultando a nuestros compañeros profesionales, abogados, especialistas en este tema, que para el sector del autotransporte, para los pequeños productores se garantiza la gasolina y el diésel a precio de subvención y no así bajo esta normativa donde obviamente se van a beneficiar, ¿no?, los grandes empresarios, los mineros, que obviamente ellos no tienen mínimo problema porque ellos perciben divisas internacionales por el producto que generan. En cambio nosotros no, como transportistas, como saben, generamos recursos al día y obviamente pagar una gasolina. Y estamos pidiendo también en conjunto pedir un informe técnico tanto a la ANH y a Cimientos sobre la calidad del combustible que estamos comprando. No queremos tropezar con el error de sacar un juicio de valor sin tener un informe técnico. El presidente del Estado ya señaló aquello en su mensaje a la Nación el 6 de agosto pasado. Ha dicho que no va a levantar el precio de los carburantes en función a esta subvención que mantiene el Estado boliviano. En ese sentido, entonces, habrá que tomar en cuenta que se viene todavía un año electoral y no va a haber un levantamiento de los subsidios, porque precisamente es un año electoral. Bueno, en ese sentido tal vez podrían estar algo tranquilos, ¿no es cierto?, quienes necesitan diésel. Quienes no están tranquilos son aquellos técnicos del INE, han sido echados del Chapare y esto ha preocupado a las autoridades de este organismo. Y el día de ayer, un grupo de 3 técnicos y un chofer que se desplegaron al municipio de Villa Tunari para cumplir su tarea y mandato constitucional, fueron retenidos, requisados y amedrentados en territorio de dicho municipio. Personas de dicho lugar exigieron, contrariamente a lo establecido en la Constitución, a nuestros técnicos una autorización para poder circular en el Chapare por parte de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, con el fin de única y exclusivamente poder entrar a la región. Pero además requisaron sus pertenencias, les impidieron hablar por teléfono, intentaron sacar combustible del vehículo que los había llevado y los amenazaron para que no volvieran al lugar. Como INE, se tomarán todas las acciones legales pertinentes para garantizar la seguridad y el trabajo de nuestro personal, que es un mandato constitucional. Y los servidores policiales podrían retornar al Chapare, esto bajo condiciones y recursos de seguridad ciudadana. Ustedes conocen, la policía boliviana tiene presencia en todo el territorio nacional, se han estado presentando lamentablemente unos casos que han estremecido y han consternado a la población boliviana. Sin embargo, la policía está realizando las intervenciones en las localidades donde se han suscitado estos hechos. Sin embargo, en el caso del trópico de Cochabamba, no podemos olvidar que senadores, diputados de Cochabamba, así como también algunas autoridades sindicales han conminado a la policía para que abandone esas instalaciones, amenazando no solo con secuestrar, sino también con atentar contra la integridad y la vida de los efectivos policiales.
Entonces, para que nuevamente los servicios policiales puedan restituirse, deben existir las condiciones necesarias, y condiciones no solo nos referimos a que se garantice que la población va a estar presta a apoyar en los distintos trabajos investigativos y diligencias que realicen, sino también a que los municipios destinen los recursos que corresponde a seguridad ciudadana. No olvidemos que la seguridad ciudadana es una competencia concurrente. Se tiene que destinar un porcentaje de esto del IDH para el fortalecimiento de la policía, para los gastos de funcionamiento. ¿Cómo queremos que funcione la policía si no hay vehículos, si no hay combustible, si no hay papel, si no hay impresoras para que puedan imprimir? Breve pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar vamos a hablar de la situación de los casos de feminicidio e infanticidios en el país, las cifras oficiales. Y también tendremos algunos datos de esa masacre que se ha dado curso en el trópico de Cochabamba. Ya volvemos con esta información. Quédese con nosotros. Vamos con más información en el noticiero 24 horas. Muchas gracias por permanecer con nosotros para ser los mejores informados. Vamos a hablar ahora de las cifras de violencia en el país, que son alarmantes, sobre todo en el departamento de La Paz, que está liderando el mayor número de casos en cuanto a feminicidios e infanticidios. Este cuadro que tenemos en adelante, los feminicidios, como decíamos, a corte del día de ayer, es decir, 20 de noviembre. Aquí tenemos un total de 78 víctimas, 77 casos en total, sin embargo son 78 víctimas. En uno de ellos, una vez más, vamos a recordar, en el departamento de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, se produjo un caso con 2 víctimas a manos del mismo autor. Este ya se encuentra con condena. Además, podemos advertir que en el departamento de La Paz, lamentablemente este departamento de manera recurrente lidera las cantidades de estos hechos. Tenemos un total de 21. Continuamos con Cochabamba, son 17 las víctimas, Santa Cruz 14, en Tarija y Oruro de manera coetánea tenemos 7 víctimas, al igual que en el departamento de Potosí. Beni tenemos 2 víctimas, y en Chuquisaca, como muy bien ustedes pueden recordar, el pasado fin de semana se ha registrado un nuevo hecho de feminicidio en una de nuestras provincias, y ya el autor cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada de 30 años sin derecho a indulto. Todo esto suman, como ustedes pueden advertir, 78 víctimas. Cambiemos de tema, hablemos de lo que ha pasado en Pucamayo. Fíjese usted que varios pobladores de ese distrito habrían participado en esta masacre que se ha cobrado la vida de 5 personas. Incluso la narración da cuenta que había una asamblea ahí, ¿no es cierto? Se han enterrado a personas, en fin. ¿A qué se dedica ese poblado? Esa es otra pregunta. Entonces, se dice que se está buscando a una 5ª víctima, ¿no es cierto? Su cuerpo no aparece. Que esta mañana, ya a partir de nuestro director de la FELCC, nuestro coronel Sosa, se ha informado que un importante contingente policial va a ingresar nuevamente a la localidad de Pucamayo. Se ha tomado contacto con dirigentes para poder encontrar al 5º cuerpo de la persona que aún continúa desaparecido, así como también se han identificado a otras 3 presuntos autores, tanto intelectuales como materiales, de este caso, como tú mencionas, que ha estremecido al pueblo boliviano. Y por otro lado también no olvidemos que ha tenido una persona prendida que ha declarado ser tanto el autor intelectual como también material de este hecho, ¿no? En ese sentido, esperemos que en las siguientes horas tengamos mayores novedades respecto a la 5ª víctima de este estremecedor caso, y por otro lado también enviar las condolencias respectivas a las familias que están pasando por este difícil. Cambiemos de tema. El fenómeno climático también está causando estragos en distintas regiones del país. El desborde del río se ha llevado esta vez cultivos de la zona del Uribay. Ha llovido toda la noche y ha entrado los ríos, las mazamorras, y lo ha podido tapar las huertas
los cultivos de tomate por el sector de Oquepampa, un lugar, y por el sector de Catavi, del Uribay también el camino lo ha desconectado totalmente. Estamos perdiendo una buena cantidad de productos. Broma de condado es el lugar, el río bastante ha bajado, ha llevado hasta los animalitos que tenemos en el río, amarrado las vacas. Nosotros por eso estamos pidiendo a las autoridades que quisiera que nos ayude, porque el río es bastante crecido y ahora no tenemos ni camino para viajar, para llegar a esta feria. Por eso mis hermanas están muy tristes, acaban de llamarme porque ¿cómo vamos a traer los productos? No vamos a poder cargar hasta ese lugar. Lo dicho entonces, las lluvias ya están presentes en todo el territorio nacional. Por supuesto que hay distritos como el de La Paz, ¿no es cierto?, que tiene muchas dificultades por la cantidad de corrientes de agua que existen en el mismo, pero también en ciudades como El Alto, donde de alguna forma también se están tomando previsiones. Aquí nos encontramos en el canal Biacha, estamos interviniendo lo que es el tendido de tubería, ¿ya? Existe una tubería de diámetro de 4 pulgadas. Eso no es suficiente en este sector. En zona Villa Mercedes ha habido inundaciones. Ahora lo estamos complementando con una tubería de diámetro de 10 pulgadas que va a desembocar al canal Biacha, ¿no? Ya este calle que es Moisés Santibáñez y las siguientes calles más vamos a intervenir. Más que todo inundación, ¿no? Como estaba mencionando, no es suficiente esa tubería de 4 pulgadas. Ha habido inundaciones a las viviendas, más que todo del desnivel también que existe en este lugar. Eso nos han solicitado, ¿no? Que ha habido inundaciones, que ha ingresado agua a las viviendas, ¿no? Entonces ahora por eso le estamos colocando esa tubería para que no haya inundaciones. Vamos a una pausa, amigos, y cuando retornemos, información internacional. Se va a enjuiciar a Jair Bolsonaro por los hechos de la toma del Palacio de Planalto. Y también noticias de espectáculo. Esta vez Jennifer López ya tiene una nueva enemistad. Al volver, le mostramos quién. Envíenos un mensaje, un video a nuestra línea de WhatsApp 699-55-470. Iniciamos aquí esta zona de participación en este segmento que hemos denominado Quiero reportar. Reportan desde La Paz, asociaciones de radiotaxis y la Federación de Transporte Libre bloquearon la avenida Vallivian y calles de La Paz para exigir la regulación de tarifas de los taxis que operan con aplicaciones móviles. Vamos hasta la ciudad de El Alto. Un transeúnte reportó que se inundaron varias de las calles de Ciudad Satélite después de la intensa granizada registrada la pasada jornada. Las imágenes corresponden a inmediaciones del Hospital Holandés. Tenemos información desde todo el país. Santa Cruz, ciudadanos reportaron que la lluvia localizada en la ciudad esta jornada complicó a los transeúntes en un día sin transporte público. Vamos a continuación al panorama internacional de las noticias. Se ha conocido que Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, ha sido encausado formalmente por el asalto que ocurrió en el Palacio de Planalto en ese momento de transición de gobierno. Luego Lula da Silva asumió el poder. Hablaremos sobre ese asunto, pero también vamos a hacer referencia que la Corte Penal Internacional ha decretado que Benjamin Netanyahu, titular del gobierno israelí, debe ser detenido por crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Ese tema y otros más en este compacto internacional de las noticias. La policía brasileña recomendó el jueves inculpar al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.
para impedir la asunción del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022. Según un comunicado de la institución, Bolsonaro figura en una lista de 37 personas que deberían ser procesadas por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal. El expresidente perdió las elecciones en octubre de 2022 frente a Lula, que asumió por tercera vez la jefatura de Estado en Brasil. En respuesta, Bolsonaro acusó el jueves al juez Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación en el Supremo Tribunal Federal, de ajustar testimonios, realizar detenciones sin cargos, pescar pruebas y contar con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice, afirmó el exmandatario en la red social X. Según la investigación realizada durante casi 2 años, Bolsonaro discutió un plan golpista con miembros de su gobierno y de las Fuerzas Armadas incluso antes de perder la reelección con Lula. Entre varias denuncias que ha enfrentado el exmandatario desde que dejó el poder, esta es la más grave para el expresidente de 69 años, que proclama su inocencia y se considera víctima de una persecución. En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva anunció junto a su homólogo chino Xi Jinping un acuerdo para profundizar el diálogo entre el gigante asiático y el Mercosur, con el objetivo de fortalecer el comercio. Una negociación comercial entre China y el bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso final de adhesión. Es una posibilidad de la que se habla desde hace tiempo. Incluso es vista como alternativa ante un eventual fracaso del acuerdo que Mercosur negocia con la Unión Europea desde hace 25 años y no ha logrado cerrar hasta ahora. La Corte Penal Internacional de La Haya emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif. Las órdenes de detención son por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024. Según Israel, Deif murió en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza, aunque Hamas niega su muerte. El grupo islamista señaló el jueves que las órdenes de detención de la Corte Penal contra los dirigentes israelíes son un paso importante hacia la justicia. Por su parte, Netanyahu tachó a la Corte de antisemita, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, indicó que con su decisión la Corte perdió toda la legitimidad de existir y actuar. El conflicto en la Franja de Gaza comenzó tras un letal ataque sin precedentes del grupo islamista palestino Hamas en el sur de Israel, que dejó 1.206 muertos, en su mayoría civiles. Ese día los milicianos islamistas secuestraron además a 251 personas, de las que 97 siguen cautivas en Gaza, aunque el ejército israelí estima que 34 de ellas murieron. La ofensiva de represalia lanzada por el ejército israelí ha matado desde entonces a más de 44.000 personas en la Franja de Gaza, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino. Israel provoca decenas de muertos en Gaza en la madrugada de este jueves. Fueron varios ataques masivos encadenados que comenzaron el miércoles por la noche, especialmente en el norte y el centro de Gaza. A primera hora había noticia de al menos 66 muertos por las bombas de Israel y más de un centenar de heridos tan solo en la ciudad de Beit Lahilla, al norte de Jabalia. Otros 22 palestinos cayeron víctimas de los bombardeos en un barrio del norte de Ciudad de Gaza. El norte de Gaza está bajo asedio por parte del ejército israelí desde principios de octubre, con un vaciamiento sistemático de población. La ONU informó este martes que Israel bloquea toda ayuda humanitaria desde hace 40 días. Según el Ministerio de Salud de Gaza, el número total de muertos desde octubre del año pasado ha superado los 44.000. Además, el ejército israelí mató a 3 palestinos en la ciudad cisjordana de Jenin este martes. Este jueves se han celebrado los funerales. Las fuerzas israelíes también atacaron Siria, donde mataron a 68 personas en la ciudad de Palmira y varias ciudades en todo el Líbano, incluidas Tiro y Beirut. Un israelí murió por metralla tras un ataque con cohetes desde el Líbano al norte de Israel.
Momento de presentarles las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Esta vez Jennifer Garner ya no quiere estar en contacto con Jennifer López. Estas son las razones y enseguida se las mostramos en la siguiente nota. Pero tenemos también otra noticia en espectáculo. El rey Carlos de Inglaterra y famosos estuvieron presentes en el estreno del Gladiador 2 en Londres. Veamos. Jennifer Garner ya no quiere estar en contacto con Jennifer López. Esta es la razón. Así como la escuchas, y es que, como recordarás, después de que Jennifer López y Ben Affleck decidieron convertirse en marido y mujer, una de las cosas que más llamó la atención del público fue la supuesta relación o cercanía que existía entre la pareja y la ex del actor, la también actriz Jennifer Garner, algo que para algunas personas resultaba un tanto extraña. Bueno, pues, ¿qué crees? Todo parece indicar que realmente Garner hizo un esfuerzo por llevarse con Jennifer López porque no es una persona de su agrado y que al parecer todo lo hacía era con la intención de no tener problemas con su exmarido, pero más que nada para que tratara bien a sus hijos, puesto que convivían mucho. Ahora una fuente cercana ha revelado al portal de noticias Daily Mail que tras el fracaso de la relación entre Jennifer López y Ben Affleck, Jennifer Garner ya no se siente con la necesidad de estar fingiendo una amistad con la diva del Bronx. Al respecto, la fuente dijo: Jen ya no desea tener comunicación con J-Lo a menos que sea tan solo para hablar de los hijos. Sus amigos sienten que no debería haberse involucrado tanto en ayudar a Jennifer López para intentar arreglar su matrimonio con Ben, y es que se dice que en medio de los problemas matrimoniales que enfrentaban Ben y López, Garner adoptó el papel de consejera matrimonial. El rey Carlos no será una estrella de cine, pero definitivamente sabe cómo hacer una entrada digna de Hollywood en su limusina Bentley. Y la verdad es que la ocasión lo ameritaba. Luciendo un elegante tuxedo, su majestad sacó a relucir su lado más glamuroso en el estreno mundial de Gladiador 2 en Londres. Aunque se suponía que el monarca acudiría con su esposa, finalmente la reina Camila tuvo que cancelar su aparición en el evento porque continúa recuperándose de una infección respiratoria. Eso sí, al soberano no le faltó compañía, y una compañía bastante estelar, pues pudo conocer y conversar tanto con el director de la cinta, Ridley Scott, como con los integrantes del elenco, entre ellos su joven estrella Paul Mescal, quien le comentó a Carlos III que interpreta a Lucius. A su lado estaba el ganador del Oscar, Denzel Washington, quien le comentó nervioso, no sabía si debía darle la mano o no. El rey, como bien sabe hacerlo, aligeró el momento preguntándole si estaba interpretando a alguien terrible. El actor le respondió que es un hombre encantador, mientras que su majestad destacó lo fantástico que es la cantidad de películas en las que ha actuado, agradeciéndole por su presencia, a lo cual él contestó que es un placer. Finalizamos ya esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por su preferencia. Jaime, hasta mañana. Hasta mañana, Mariela. Ha sido un gusto, un placer haber compartido también con todos ustedes, amigos, amigas, estas noticias. Retornamos cuando nos convoque la información. Permiso. Que tenga muy buenas noches. Hasta mañana. Continúa la batalla por los precios y los productos. Apaciguada en algo la conflictividad política y la movilización, la realidad vuelve a golpear el bolsillo de los bolivianos con precios altos y la carencia de alimentos de primera necesidad. A los golpes y por las greñas en diputados, el nivel político de la Cámara Baja se halla por debajo del límite. Volvieron a brindar el peor espectáculo posible por hacerse de la testera. Logran conformar comisiones y Yujra preside. Luego del lamentable espectáculo brindado por los diputados, se establecieron las comisiones. Está pendiente el tratamiento del presupuesto general del Estado. Bolivia, subcampeona de la desconfianza económica regional. Luego de la baja ponderación fijada por la calificadora de riesgo JP Morgan, el gobierno de Bolivia responde que es equivocada y que el país está al día con el pago de la deuda.
Quintana es el más buscado por la policía boliviana. El exhombre fuerte de Evo Morales sigue haciendo declaraciones desde la clandestinidad. El ministro de Gobierno asegura que pronto darán con él. No se regulariza la venta de diésel. Hay gasolina en los surtidores. Transportistas de carga pesada y otros similares continúan sufriendo por la falta de diésel y las largas filas por gasolina desaparecieron de las estaciones de servicio. Continúan buscando a la víctima enterrada viva. Aún no se esclarece la sangrienta masacre de Pucamayu. Uno de los asesinados fue enterrado vivo. Su cuerpo no aparece. En noticias internacionales, Bolsonaro será procesado por la toma del Palacio Planalto en Brasil. La Corte Penal Internacional emite orden de captura contra Netanyahu por crímenes de lesa humanidad.